Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tiño y Lord Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast vamos a estar hablando de la película de Jurassic Park, El Mundo Perdido, The Lost World. Básicamente es Jurassic Park 2, ¿verdad? Sí, Se llama así porque así se llamó también la secuela del libro de Jurassic Park. cierto. Entonces no está tan random el título de la película en este caso, Ujú. ¿verdad? Y pues es una secuela curiosona, ¿no? Es una secuela que en algunas cosas siento, podrías decir, se compara positivamente con la original. En muchas otras cosas no, ¿verdad? Ujú. Sí. Y creo que es la parte más difícil de esta película, ¿no? Estar en la sombra de la primera. Claro, sí, nunca va a ser difícil darle seguimiento a una película Nunca va tan a ser grande. fácil. Sí, nunca va a ser fácil, perdón. Sí, difícil sí es darle Sí. seguimiento a una película tan grande. De hecho, por lo mismo, yo siento que esta película necesitaba un tratamiento bien diferente. Algo como lo que pasa con Alien y Aliens, de que Aliens es algo bien Ujú. diferente. Porque esa primera película y pues Jurassic Park también son un concepto como. Siento que no es tan repetible, o sea, muy pocas No. veces vas a encontrar la misma excusa para que pasen las mismas cosas, entonces tienes que irte a algo muy lejos. Entonces, Sí. pues el resultado es esto que pues siento que no tiene la misma magia de la película original, no tiene los mismos desarrollos de personaje, los mismos comentarios tan fuertes, que hace que se sienta como una versión un poquito más genérica, un poquito más aburrida de lo que sería una película de Jurassic Park por lo mismo. Sí, fíjate, está interesante y creo que el culpable parecen ser varias cosas, ¿no? Una de ellas, creo que no se tardaron lo suficiente en hacer una secuela. Creo que se debieron haber Ujú. esperado a lo mejor cerca de una década, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Aliens es un buen ejemplo. Se tardaron como Ujú. 7 años, ¿no? Entre la uno y la 2, es una cosa así. Ujú. Entonces, a lo mejor una cantidad de tiempo similar le hubiera beneficiado a esta película porque sí se siente mucho de, bueno, y es el día siguiente, casi creo, ¿no? O sea, Claro. sí se siente muy de que, pues bueno, vamos a poner una historia que medio tiene cosas aquí y allá similares, tiene otras Ujú. diferencias, sí, pero como que no termina de ser su propia película, Ujú. ¿verdad? Por ahí también está el tema de que Steven Spielberg al parecer no quería dirigir las secuelas de Jurassic Park en general, Ujú. ¿verdad? Entonces, Sí. pues de hecho la primera, algo que no mencionamos, ¿no? Fue que la postproducción ni siquiera Steven Spielberg estuvo porque hizo Schindler's List, ¿verdad? Ujú. El que Sí. la hizo fue George Lucas ahí famosamente. Uf. Ujú. Este, pero sí, esta película parece ser que ni la preproducción ni la producción quería hacer, por lo que se dice ahí. Sí. Este, y pues sí se puede apreciar en partes, ¿no? Sí, definitivamente, sí está más floja la dirección, la verdad, hay que decirlo. Digo, Steven Spielberg es el tipo de directores que hace muchas películas. O sea, acabas de mencionar lo de Jurassic Park y Schindler's List, entonces siento que al hacer tantas películas, pues a lo mejor es más fácil que se equivoque en una vez u otra, Ujú, ¿no? No es como Tarantino, que es una película cada 1000 años y el resto del tiempo está ahí sentado en su casa. El Steven Spielberg sí se sabe la de chambear, entonces como sí. que pues de repente puede pasar este tipo de cosas. Y luego también el autor del libro. Cuando salió el primer libro, perdón, cuando salió la primera película, todavía ni siquiera salía el segundo libro, que pues en Ujú, series de libros que son adaptadas a películas por lo general, pues ya están muy avanzados o están por acabar en esas series de libros. Y aquí ni siquiera tenía pensado escribir una secuela al autor. Básicamente lo obligaron a escribir ujú. otra. Entonces también Qué se siente loco. eso como que no había una idea muy clara sobre qué hacer. Y Ujú. sí, o sea, en esos dos aspectos creo que sí se siente bastante. Sí, digo, tampoco quiere decir que sea la película un cero a la izquierda o algo así. Siento que tiene muchas cosas muy buenas, como quiera, ¿verdad? Siento que algo que, por ejemplo, por más mala que sea la película de Spielberg, ¿no? Por ejemplo, no sé, Indiana Jones 4, ¿verdad? Ujú. Las interacciones que tiene cuando hay diálogos entre personajes y que están back and forth y todo eso. Steven Spielberg tiene un ritmo con los actores y tiene una forma de fluir que siento que es Ujú. muy buena. Por ejemplo, al inicio de la película que vemos a Hammond y a Malcolm tener este diálogo sobre regresar a los dinosaurios y todo eso. Mm.
la verdad es que siento que ahí es donde puedes ver de que, ok, Spielberg es un muy buen director, ¿verdad? Y a lo largo de la película hay varias cosas así. Pero sí creo que en general lo que se está diciendo es lo que no está tan chido, ¿no? Sí, sí, porque de hecho la idea hasta eso empieza bien, de que mira, había esta otra isla, vamos a... porque como que había un comentario sobre la preservación de la naturaleza, pero está de que viene al principio y luego viene al final, como que se olvidan mucho de ella en medio. Y estaba esa idea de que no, es que vamos a ir ahí porque necesitamos preservar algunas cosas. Y luego había otra gente que se quería aprovechar porque Hammond ya no tenía el control completo. Ya la mesa directiva ahí de la empresa había tomado el control y como que como quiera iban a hacer algo con el parque. Entonces alguien tenía que encargarse de eso. Entonces como que ok, la idea no es tan mala. Y luego cuando se entera Ian Malcolm que su novia la habían mandado sin decirle a él ni nada, ahora se sentía con esta responsabilidad de ir a rescatarla a la isla porque no tenía idea de las cosas que iba a pasar, esta Sara. Entonces, como que el setup no está mal. Pero ya después de eso siento que se descarrila mucho. Por ejemplo, siento que no necesitaba todo ese contexto de la historia de Ian Malcolm, su interacción y sus cosas con la hija. La verdad me da mucha flojera, no se me hace muy interesante. Y como que no siento que era el personaje de Ian Malcolm. Hasta eso siento que hicieron, o sea, este personaje debió haber sido Alan Grant y esta Sarah, la doctora, ¿cómo se llama? La doctora, pues la que es esta Laura Dern, pero no me acuerdo de su personaje. Sadler, ¿no? Sadler, sí. O sea, como siento que eran ellos, pero lo hicieron con el personaje de Ian Malcolm y como que no le quedan estos aspectos a Ian Malcolm, entonces siento que choca mucho y lo intentan hacer como que este héroe típico de películas, pero él era un personaje bien diferente, entonces se me hace muy raro también por ahí. Es lo que muchas veces sucede cuando haces un personaje secundario el principal. Como que cuando alguien carga una película, narrativamente hablando, tiene que ser un personaje un poquito más agradable, tiene que ceder un poquito más ante varias cosas. En la primera, Ian Malcolm es alguien que tiene una filosofía muy clara y está como por encima de muchas de las cosas que tienen que hacer otros personajes, porque no es el principal. Puede darse el lujo de no actuar tanto, ¿verdad? O sea, de no tener tantas acciones, vaya. Al ser el protagonista, sí, es difícil que no puedas hacer eso, entonces se siente como una persona muy diferente. No termina siendo como el de la 1. La verdad es que no diría que se parece tanto a Alan Grant, porque no Alan Grant no podría tener esta interacción, y creo que ese es parte del problema, donde como Alan Grant no tiene hijos y no se esperaron para hacer una secuela, pues no pueden volver a poner lo mismo de, son los hijos de alguien más y él tiene que aprender a asociarse con niños y que son parte de y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues Ian, porque Ian habíamos establecido que él ya tenía hijos con varias mujeres y no sé qué, pero te daba la impresión de que ni siquiera veía a sus hijos y no le importaban y así. Aquí como que se siente como un retcon, donde no, de hecho soy muy cercano a ti, pero estoy trabajando y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, sí dices de que, ok, no es muy compatible Ian Malcolm con el de la primera, ¿no? Sí, eso es. O sea, como que no tiene mucho sentido con lo que habíamos visto de su personaje. Y sí, con Grant no se podría con la historia que están contando, pero siento que era el personaje que pudo haber quedado ahí. A lo mejor no, lógicamente, o sea, habrían tenido que cambiar cosas, pero como que lo que él hace y lo que él representa y siente, como que siento que era ese personaje y le dieron esas características a Ian Malcolm, y siento que a Jeff Goldblum no le queda tanto ser ese personaje, entonces ese también es un problema muy fuerte, porque a veces sí le dan como estas escenas en donde se supone que es el héroe o donde les está advirtiendo a los demás sobre los peligros, y no me la creo. O sea, él quejándose de la moralidad de todos estos problemas y regañando a John Hammond desde que, ok, sí, perfecto, eso sí le queda, pero él siendo el héroe que va a rescatar a todos, no me convence. Sí, es un tema, porque no quisiera dar la impresión de que Jeff Goldblum es un mal actor o algo así, pero siento que él es un character actor, donde si tú lo pones en su carril, él es un extraordinario actor en ese carril, pero si lo sacas de ahí, pues tenemos a un Jeff Goldblum como en esta película, donde claramente no está en su elemento, ¿no?
Claro. Sí, o sea, podríamos decir que es un mal cast. Digo, ya sé que es el mismo personaje, pero Ajá. pues Pero no una es el mala mismo elección. personaje. Pues sí, O no es sea, el mismo personaje. Entonces fue realmente un mal casting ahí. Mejor veamos a un personaje nuevo, ¿no? O sea, sí. si ese va a ser el caso, digo, pues, no sé. Según yo en este momento era como que el boom ahí que tuvo Jeff Goldblum por un momento en donde Sí. pensaron que iba a ser la próxima estrella de Hollywood y le estaban dando pues este papel protagónico. Entonces, bueno, por ahí entiendo que querían vender la película con él, pero pues no fue la mejor decisión a lo mejor para la película. Sí, pues es que él entre la primera y la segunda hizo la de Día de la Independencia, por ejemplo. O sea, Mm, sí estuvo saliendo en varias películas grandes. ajá. Pero sí, a lo mejor y no fue la mejor decisión modificar a Ian Malcolm de esa manera. Sí. Otro personaje de la primera que siento que cambiaron un chorro fue a John Hammond. Sí. Lo hicieron como que este viejito wholesome, Ujú, ¿verdad? Como innovador y creativo y todo. Siendo que... O sea, y en esta película sí es eso el personaje. Donde ándale, ujú, ve por tu novia, rescátala y no sé qué, ¿verdad? ujú. Y de que esté visionario y todas estas cosas, casi como un Yoda o no sé. Mm, Pero luego es de que, un momento, él fue el que causó todo. ajá. Es como, ¿por qué Sí. estamos ignorando eso? Exacto, y más porque al final de la película original realmente no parecía muy arrepentido de todo lo que había hecho, o sea, era más como que, uy, puse a mis nietos en peligro, pero al final de Ujú. la película era más como de, chin, la regué yo, o sea, no es como que la regué por hacer, por jugarle a Dios, sino fue Ajá, como de, lo hubiera vuelto a hacer, pero lo hubiera hecho bien, o como él pensaba ajá. que fuera bien, o sea, no dudaría en que él lo volviera a intentar de otra manera. Pero sí, o sea, aquí le dieron un giro como de no, hay que preservar la naturaleza y hay que cuidarnos de estas bestias capitalistas. Y era como de, pero pues es que ese eras tú, Sí, ¿qué pasó güey. ahí? O sea, me habría gustado más que hubiera hecho un double down, ¿no? De que no, lo voy a volver a intentar y ahora sí me va a salir bien porque tal cosa, o de Ujú, que ya aprendí de mis errores de la primera, ¿no? Y es ujú. como dices tú, al ser el día siguiente se siente muy raro que sea un cambio de 180 ahí de la actitud de John Sí. Hammond. Fíjate que es el 180 y el que en la película no mencione que hizo un cambio. Sí, ¿Sabes? claro. Que la Ujú. película medio te lo presenta de que siempre fue así, ¿verdad? No sé, supongo que es Sí. como, por ejemplo, la gente, cómo hablan, digamos, por ejemplo, de Walt Disney y cómo era él cuando estaba vivo, ¿verdad? No, Como que claro. son dos personas muy diferentes, ¿no? Ujú, Siento que algo así está sucediendo aquí, pero el señor ni siquiera ujú. se ha muerto en la película, ¿verdad? O sea, ahí está Claro. todavía. Es que es Ujú. como, vaya cambio de imagen, ¿no? Vaya cambio de imagen, de corazón, de persona. Digo, Ajá, a mucha gente le pasa que cuando se hace muy grande sí cambia drásticamente, pero no sé ajá. si tan pronto de un día para otro, ¿no? Sí, sobre todo porque ya estaba grande en la Sí, primera. ya, exacto, sí. Sí, no, Sí. 100%. ¿Qué ibas a decir, perdón? Y ya. No, 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 eso no. Ah, pues digo, esos son creo que los dos personajes, pues básicamente más importantes que regresaron, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos un cast muy curioso de personajes nuevos aquí, ¿verdad? Ujú. Creo que el más importante de todos es la doctora Sara, que es la novia de Ian Malcolm, ¿verdad? Sí. Eh, que pues es muy similar al personaje de Laura Dern realmente, ¿verdad? Ujú. Nomás que dijeron, bueno, pues no queremos hacer que sean novios ellos, entonces, y era de que, ¿por qué no estaría aquí Grant, ¿verdad? Y todo eso, entonces dijeron, no, pues vamos a poner este personaje nuevo, ¿verdad? Ujú. Básicamente lo mismo que pasó con Jodie Foster en la de Hannibal, donde ella no quiso Ujú. regresar, entonces trajeron a Julianne Moore y todo eso. Sí. Es muy similar ambos casos. Ese caso. Sí, está bien raro porque pues no le dan nada diferente que hacer y luego siento que en la película su personaje viene estando muy sin embargo y aparte está medio tonto que vaya a la isla después de que Malcolm se supone que le dijo todos los horrores que pasaron en la isla Ujú. original y ella de que nah,
O sea, básicamente es de que como yo no lo vi, pues no te creo, ¿no? Y voy a irme Ajá. a la isla. Pero pues se siente muy como de, pues se supone que son novios, ya están grandes, o sea, como de... Ajá. Siento que debería ser algo en que le cree, porque pues aparte, en la... Digo, sé que es una persona diferente, obviamente, pero pues en la película original todos los científicos eran muy de que, wow, no, esto está mal y Ujú. todos los peligros que pueden pasar. Entonces, pues a ella ser una científica, pues yo pensaría de que no, pues fue un caso muy conocido y estudiado y todo, pero parece no ser así, o a ella en particular le valió madres. Entonces se siente muy tonto el que ella haya decidido ir a la isla por sí sola. Sí, y la verdad es que no es la última tontería que haría en la película. Ajá. Porque, desafortunadamente es un personaje muy desesperante el de ella, Sí. ¿verdad? Porque te la quieren poner como esta, como humanitaria o esta Ujú, amante de la vida absoluta, ¿verdad? ujú. Donde hasta la vida más pequeña, ¿no? Es como lo que decíamos de Superman en la otra película, ¿no? Claro, cierto. Pero aquí hace eso poniendo a todos los demás en peligro y Sí. lo hace de maneras muy garrafales varias veces. O sea, sí es impresionante. O sea, no sé si así Ujú. es como está escrita en el libro, por ejemplo. Pero al menos en la película sí es un personaje muy torpe. Sí, bastante. Estuve leyendo ahí un poco, digo, no del libro, sino de lo que se decía en internet y al parecer básicamente nada se parece al libro, o sea, es muchísimo más diferente que lo que era la película uno al libro uno, por ejemplo. Entonces como que ahí agarraron ideas. De hecho, por ejemplo, el autor del libro que sí participó en el guión de la uno ya no participa en este guión Ujú. y creo que es Sí. por eso mismo de que es tan diferente. Y creo que de hecho antes de que él terminara de escribir el libro 2, Spielberg y el escritor, el guionista David Coep, estaban ya escribiendo su propia idea acerca de la película, Sí. entonces pues varía mucho. Pero bueno, su personaje aquí como está en la película sí es demasiado tonto y sobre todo para ser científico, ¿no? Creo que es un caso similar a lo que pasa ahí con la película de Prometeo, de que te paso que la gente normal sea tonta, pero si son Ajá. Exacto. científicos ya bastante expertos en tu área, no me importa que sea algo diferente a su área de expertise, es como de, pues es lógica, es común, o sea, Ujú. no puede ser que ellos sean los que cometen ese tipo de tonterías. Sí, sí, o sea, creo que el más cañón de todos es lo de la cría del T-Rex, ¿no? Ujú, De que me sí. voy a llevar la cría del T-Rex al campamento, Ujú, ¿verdad? Y aquí lo vamos a curar y todo. Y de que, oye, qué bonita idea, ¿no? ujú. Pero pues te la llevas al campamento y ahí viene la mamá. O sea, es Literal. lógico. Cualquier, Sí, es cualquier lo que pasa. depredador, ¿verdad? O sea, si es cualquier Ujú, depredador en la vida real, ¿verdad? Va a buscar a su claro. cría, ¿verdad? Y, Ujú, y hasta la niña, la hija de Malcolm, que sale en la película sí. y tiene como 5 diálogos en toda la película, ¿no? Pero ese es uno de ellos de que, pues obviamente va a venir la mamá, ¿verdad? O sea, Sí. o sea, oigan, científicos, la niña dijo... Dijo la cosa que todos estamos pensando, ¿no? O sea, Sí, sí. sí, literal. La niña de repente sí habla mucho, en especial al principio de la película. Y digo, pues es una niña, no la voy a exigir mucho. Pero sí me desespera un poquito cómo Ujú, actúa esa niña. Más por, o sea, por el hecho de cómo actúa, no necesariamente por ser niña. Pero ujú. sí, Oh, las eso niñas son malas. los niños son tontos. Lo que hace la doctora Sara, sí es Sí. demasiado tonto de traer al dinosaurio ahí. Y otra cosa que siento que cambia un poco de la primera, digo, al final de cuentas están creando un mundo fantástico, no es un documental ni nada, pero siento que los dinosaurios actúan muy diferente a como actuaban en la uno. Lo Sí. siento más como si la persona que los esté escribiendo, o sea, el guionista, los escribiera como personas, no tanto como animales. No sé Ujú. si me explico. De repente el T-Rex tiene actitudes muy como vengativas o muy de que, malditos humanos, cuando pues Ujú. en la uno era mucho como de, pues es su hábitat y aquí estamos Sí, interrumpiendo su hábitat y ándale. todo. También dicen algo que no sé si sea cierto, eso no lo investigué, de que no, es que como su cría está aquí, ahora piensa que aquí es su hábitat.
se me hace un poco extraño. No sé si eso pasa en la naturaleza. Según yo, No los sé. hábitats de los animales están hechos más como de por el lugar donde viven y Sí. lo que es cómodo para ellos y para su especie. Se me hace un Mm. poco raro. A lo mejor hay animales donde eso pasa, pero se me hizo un poco raro. Y luego también el hecho de que el T-Rex los empezaba a empujar el carrito como si los quisiera tumbar por el precipicio en vez de, no sé, morder el carro y Mm. deshacerlo y todo. Tiene cosas así. En una de esas la niña le grita en la cara y le tapan la boca de que no digas nada. Y el T-Rex no hace nada. Es de que, Ujú. ok, no escuché. Entonces tiene cositas así bien raras. Sí, creo que la primera los escribía muy diferente. Luego también hay otro tema que es el tema visual. Porque siento que Sí. en esta película tienen los ojos mucho más grandes. ¿Mm? Como que para hacerlos más expresivos, más humanoides también. Y Ujú. también se mueven mucho más rápido. Siento que Es cierto. ciertos movimientos que hace el T-Rex, como que voltea de un lado a otro y todo. Antes se sentía como un animal muy pesado, ¿no? Como ponen a Godzilla o así, Sí. donde cada movimiento es muy, muy pesado. Aquí no, Ujú. aquí se siente más artificial y siento que el CG de repente es más chismoso. Una parte es porque ahora hay muchas escenas de día, siempre es más chismoso eso. Pero también Ujú. el hecho de que se muevan más rápido, se ven más artificiales más veces, ¿no? Claro, y de hecho lo decíamos en la primera película. Y de hecho aquí utilizan mucho más CGI, ¿no? O sea, hay mucho. No sé si no haya o hay muy pocas marionetas o animatrónicos, pero sí le meten más al CG, que es donde Ujú. el comentario que decíamos al principio de se debieron de haber esperado más tiempo, creo que también habría servido en ese sentido, porque pues la uno era muy vanguardista en sus efectos y todo esto, Sí. entonces el hecho en que no haya pasado suficiente tiempo para dejarlos evolucionar un poco, creo que también fue un error. Y hasta eso siento que estaban a bien poquito, porque no sé, 2 años después salió La amenaza fantasma de Star Wars Ujú. y siento que esos efectos se ven mucho mejor. Entonces, no sé, unos 5 añitos más y a lo mejor ya se pudo haber hecho esta película. Pero sí, los dinosaurios no se sienten tan realistas como se sentían en la primera por todas esas cosas. Digo, el peso lo teníamos en esa escena icónica en donde se movía el agua y estábamos Ujú. a la expectativa de ver a los dinosaurios, y ahora pues nada más de repente salen y ya todos están corriendo, ¿no? Sí, de hecho aquí hasta es medio un shtick, ¿no? Donde... Y el dinosaurio ya está enfrente. O sea, Sí. donde no se lo esperaban y ya lo tienen enfrente. Y hasta juegan un poquito con eso donde... Ah, en la primera escena son dos dinosaurios gigantes que les pasan encima. Sí. Luego en otra es un dinosaurio chiquito, pero como lo habían puesto de muy cerca parecía que era muy grande y cosas así. Ujú. Pero el hecho de que es una sorpresa que tienen a un dinosaurio enfrente, como que eso lo usan mucho aquí. Ujú. Y en algunas escenas funciona, en otras sí se siente como de... Ok, Sí. entiendo que no quieres hacer lo mismo que en la primera, pero podrías hacer un poco de build-up, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, ese build-up le falta mucho. Y al mismo tiempo siento que como que quieren tener momentos similares a la uno, pero como ya lo hicimos en la uno y al final de la uno ya vimos a todos estos diferentes dinosaurios, pues yo ya sé cómo se ven los dinosaurios, yo ya sé que existen dinosaurios. Creo que el intentar hacer ese tipo de momentos iguales es un error. O sea, más bien yo pondría a los dinosaurios más al frente y al centro porque yo ya los conozco. O sea, intentaría hacer alguna dinámica diferente. Siento que no se pueden hacer esas mismas cosas de pues esconderlos y tenerlos así como de una sorpresa en esta película. ¿Ya? Fíjate que eso creo que sí lo hicieron. Sí diría Ok. que hicieron eso porque salen más dinosaurios en más escenas y todo. Lo que yo creo que hace que no se sienta la misma presencia es lo que Ujú. mencionabas hace ratito, de que son más digitales que no. Entonces, sí siento Ujú. que sí hay por ahí escenas donde son más inteligentes o son muy inteligentes en de que, por ejemplo, con los Velociraptors, ¿no? De que tienen uno enfrente de la camioneta, ese es marioneta, y luego los que Ujú. están allá son digitales y cosas así. Sí. Digo, ahí de repente sí hay cositas así muy inteligentes, pero luego hay tramos muy largos de la película donde todos los dinosaurios son digitales. Sí. Y agrégale esto de la animación y todo, y no se siente la presencia de ellos igual que en la primera. No se siente, no se siente, definitivamente. Mm.
Hay un par de chistes que me gustan en la película de repente. Ahí cuando están llegando a la isla y están buscando a Sarah, que Ian Malcolm dice Sarah, Sarah, y otro dice su apellido de que Sarah Harding. Y que le dice Ian Malcolm de ¿a poco crees que va a haber más de una Sarah aquí en la isla, no? Qué jungla ahí. Sí, o sea, ¿quién más va a estar ahí? En uno donde se tira en una soga y creo que es el mismo personaje, le dice de que pues, yo me hubiera agarrado más fuerte, ¿no? Para no caerme, porque se va ahí de sentón o algo así. Tiene momentos chistosillos que medio rescatan una película que creo que es bastante aburrida fuera de eso. Sí, también al mero inicio de la película, ¿no? Donde un dinosaurio ataca a una niña y que se oye el grito de la mamá y cortan a Ian Malcolm ahí de que bostezando, ¿no? De que es de esos cortes. Esa transición está bien chida. Sí, la neta sí. Ahí es donde dije, sí vino Steven Spielberg, ¿no? Y luego se fue para su casa. Sí se presentó. Sí, presente. Sí. Y ya. Y sí, se fue. sí tiene varias escenas así que dices tú, ok, sí le metieron coco. También cuando el T-Rex voltea la camioneta esta de auxilios, donde la doctora Sara se queda como en un vidrio y donde ella quiere moverse se empieza a romper y así. Dije, está muy buena esta escena, la tensión, la armaron muy bien y cómo se va rompiendo el vidrio y todo. O sea, sí tiene momentos muy buenos la película, simplemente creo que el conglomerado, ¿no? El completo ahí es donde faltó un poquito. Sí. O sea, porque, por ejemplo, esa escena es muy buena, pero el cómo llegamos ahí se me hace un poco torpe, el cómo empuja el dinosaurio a ese lugar. Pero ya en ese momento, si sientes de que, oye, pues ahí Sarah pudo haber muerto fácilmente. Y luego la niña estaba buscando Ian Malcolm rescatarla de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, tiene sus momentos. Otra cosa muy buena también, digo, será obvio, pero la música, ¿no? Que muchos son los temas de la película anterior, pero de repente tiene nuevos y me encanta verla de manera como si viéramos los trabajos lineales de John Williams, porque de cierta manera empiezo a escuchar un poquito de lo que vendría siendo el score de las precuelas de Star Wars. 100%. Eso me gustó muchísimo. Sobre todo al final, ¿no? Sobre todo al final. Literal. Tiene varias escenas ahí como de persecución, creo. Son ahí con los dinosaurios que digo, esto lo hacen en La amenaza fantasma o en Guerra de Clones. O sea, eso está muy chido porque pues, son 2 años antes de que saliera Phantom Menace, ¿no? Entonces ahí es casi el espacio que tomaba de una película de Star Wars a otra. Aquí tenemos la precuela a ese score. Literal. Sí, puedes apreciar cómo empieza a acercarse a ese tipo de composición. Sí, hay una pieza algo heroica al final de esta película, que la melodía es la de Jurassic Park, pero yo dije, ahí se está viendo un poquito de lo que harían las precuelas también. Dije, ok, sí, puedo ver aquí un progreso lineal ahí, como dices tú. Sí, ves la evolución por completo porque... pues no sé si ves de que la trilogía original y luego ves las precuelas y notas un salto, pero si ves todas las películas que hizo entre esas, dices, ok, aquí empezó a experimentar con tales cosas o empezó a utilizar otros instrumentos o otras herramientas. Está bien chido. Sí, está bien chido, la neta. Y pues ahí algo que vive en la infamia, ¿no? De esta película es cuando la hija de Malcolm utiliza gimnasia, ahí las monkey bars para patear a un velociraptor y que le dice, oye tú, y el velociraptor voltea porque al parecer sabe inglés, ¿verdad? O sea, todas estas cosas muy absurdas que pusieron de la nada aquí en la película, así es de que, wow, no puedo creer que hayan puesto eso, pero pues al mismo tiempo hay otras cosas en otras películas de Spielberg no muy diferentes. Sí, pero creo que el contexto del tipo de películas importa, ¿no? Bastante. Y creo que es lo que decía de que parece que los dinosaurios están escritos como si fueran humanos, porque pues un humano entendería que le están hablando y todo. Entonces está bien raro, es demasiado cheesy ese momento como para ponerlo en esta película. Sí, y acabábamos de ver varias cosas visuales muy entretenidas. Por ejemplo, cuando están atrapados en este edificio, ¿no? En esta construcción,
y que por un lado están los Velociraptor cavando para entrar y que del otro lado están ellas cavando para salir. Y luego cuando ya están por acabar, ¿no? Donde ya puede caber la niña, llega un Velociraptor por ahí y dice, no, pues ya no, entonces se suben, ¿no? Y dije, ok, esta planeación, ¿no? De la secuencia y todo está muy bien, ¿verdad? Está muy entretenida. Pero literalmente después de eso pasa lo de la patada esta que decimos y es que no, hombre, güey. Se rompió todo el goodwill que teníamos en ese momento. De que la esperanza de, bueno, pues a lo mejor a partir de aquí viene lo bueno, ¿no? Y pues no, not really. Sí, y me da risa porque no habíamos visto a la niña hacer nada similar en toda la película. Hubo un diálogo al inicio de la película que menciona que ella estuvo en el equipo y que la sacaron y todo esto. Y es como que ese fue tu build-up. Sí, de hecho por eso Ian Malcolm ahí le dice, ¿no? De que, oye, pero ¿por qué te sacaron del equipo si puedes hacer esto, no? Si eres Spider-Man. Sí. Buen callback, supongo. Sí, supongo, pero... es que creo que si la escena hubiera sido mejor, le perdonaría de que está X, está chida. No está chida eso. Sí, eso y ver pues un progreso, a lo mejor ella practicando en la isla o no sé. Ajá. Sí, literal. Y pues, digo, la otra cosa interesante, infame, ¿no? De esta película es pues el final, o bueno, el tercer acto, o... ni siquiera es el tercer acto, es la última parte del tercer acto, que es cuando el dinosaurio ya llega a la ciudad, el T-Rex, que va ahí entre las calles y todo. Visualmente, eso está bien chido y es algo muy diferente para esta película. Sí. Entonces, por ese lado, o sea, está súper forzado cómo llegamos ahí, está súper al final de la película, o sea, pero ese visual, digo, ok, esto está bastante cool, ¿verdad? Sí está cool y sí es una buena idea de que, pues, ¿qué pasaría si esta misma catástrofe la soltamos en la ciudad que sea, ¿no? Pero ya, o sea, viéndolo como, por ejemplo, toda la saga, siento que es una bala que gastaron demasiado rápido. Digo, no sé si para este punto, pues, tenían planeado las siguientes. Como decíamos al principio, no, casi que los forzaron a hacer esta película, entonces no tenían esa visión al futuro. Pero está muy curioso eso que ya en la segunda película lo veamos y luego como que en otras películas lo reintentan hacer. Y también se me hace un poco raro lo que hace el T-Rex de que va a esta casa de esta familia, va a una alberquita a tomar agua. O sea, lo hicieron como que es un perrote el T-Rex. O sea, ahora que tiene todo este espacio para destruir un chorro de cosas y debe haber mucho sonido por la ciudad y todo, está bien tranquilo, fue directo ahí a buscar a su cría, está tomando agüita, no le hizo nada al perro, vio al niño, a la familia, es como, ¿qué onda? ¿Cómo están? Está un poco chistoso. Sí, está muy chistoso, también está muy chistoso esta escena donde se devora brutalmente a alguien de que random. Y pues es el escritor de la película. Es alguien que ha escrito muchas películas para Steven Spielberg, es David Cope. Sí. Él escribió la primera de Jurassic Park, digo, junto al autor del libro, ¿verdad? Y ha escrito muchas otras películas. O sea, la verdad es que pueden checar ahí su filmografía. Sí, es bueno. Es muy buen escritor. No es su mejor ejemplo, ¿verdad? No es su... pero sí, como que por ahí decidieron en algún punto que iban a escribir esta escena donde el T-Rex se lo iba a devorar brutalmente. Está chistoso. Tal vez nos quería decir algo, ¿no? De que prefiero estar muerto que estar en esta película o algo, ¿no? Sí, por una señal. Un poquito ahí grunge de su parte, ¿no? Sí, bastante. Sí, está bien curioso, la verdad, de ahí cuando algo así sucede, ¿no? Sí, está padre. Spielberg se ha puesto a sí mismo en ciertas películas. Y George Lucas sale en el episodio 3, ¿no? De Star Wars. Sí. Cosas así de repente hacen. Y está cute saber que es él, pero sí, como que la película no había tenido muertes tan brutales, entonces sí dice que wow, ¿por qué se lo devoró aquí? Sí, siento que aumentó un poco ahí la muerte. O sea, por ejemplo,
De hecho, en la anterior tampoco está tan brutal cómo se mueren los personajes, ¿no? Como que lo vemos medio de fondo. O sea, no vemos que así se coman al personaje de Samuel Jackson ni nada por el estilo, ¿no? No, al más cercano que vemos es al abogado, pero como es de noche y Sí. como que se lo Que hace traga que... muy rápido. sí. Aquí no, Casi aquí que hay ni que... mastica. Ajá. Aquí como que no pudo hacer eso el T-Rex, entonces lo deja en el piso y güey, que no, pues despellejarlo, ni modo. Ey, Como pollito desmenuzado. como pollito. Sí. Ni modo, ya le tocó. Ni modo. Sí, no, está chistoso también ahí cuando vemos adentro de una tienda de películas tipo un blockbuster o así, ¿no? Que Sí. hay varios pósters y cosas así con algunos easter eggs por ahí también. Ujú. También está interesante Sí. eso. Ujú. Eh, Sí, la idea de que iban a tener un parque afuera del parque, o sea, un parque en la ciudad, también está padre ahí un Ujú. poco con, pues, toda la idea que tenían en la uno del merchandising y todo eso, que también vemos ahí cuando están pasando por este parque donde ya estaba todo listo para, con el branding de Jurassic Park y todo esto, y pues también es muy realista de, pues, de hacer otras sedes de los parques de diversiones, como pues Disney o los estudios universales o todo. Está interesante explorar esa parte también. Sí, está muy interesante y fíjate que ese es probablemente uno de los pocos méritos que le puedo dar a la primera de Jurassic World, como que es una idea interesante ver ya el parque en su máximo esplendor y Ajá, todo eso. funcionando. Sí, o sea, sí está interesante ese aspecto y que hayan empezado esa idea aquí de que, uy, ya está cerca, ¿verdad? Como que... Sí, se viene. Sí, está cool, está cool. Ujú, También que hayan regresado al parque original, ahí el personaje de Vince Vaughn. ujú, Que creo que ahí el error fue que fuera el personaje de Vince Vaughn. ¿Por qué no traer a Ian Malcolm ahí, verdad? Él sí ujú. estuvo en los eventos de la primera, ¿verdad? Como que Exacto. podría tener algún diálogo, alguna introspección, ¿verdad? En Ujú. cambio, pues fue un personaje secundario que había hablado muy poco antes de eso, entonces, kind of whatever que haya llegado ahí, ¿verdad? Ujú, sí, se siente como de, pues, X, o sea, como de, pudo no haber ido a ese lugar, pudo haber ido a otro lugar o algo así, era como de, mm, lo mismo, pues ese personaje no tuvo mucho desarrollo, o sea, no tenía mucha importancia Pues como apenas si quiera. lo habíamos mencionado hasta ahora, Sí, ¿verdad? de hecho, hasta ahora no habíamos mencionado a Vince Vaughn, Y porque entonces, pues él es básicamente un guarura ahí, un vato que está ahí con una pistola casi toda la película y ya. ujú, sí, Ese es sí, su sí, sí. personaje. Sí, Ujú, que algo un poco similar puedes decir de el que la hace del creo que es el hijo de Hammond. sí, Eh, Está bien raro su personaje y ujú, básicamente él es como era Hammond en la primera, pero sí, ahora Hammond se volvió este personaje como altruista o algo así, ¿verdad? Donde pues ahora el ambicioso y el que no está dando el kilo y todo es el hijo, ya no es él. Y Malcolm le dice algo así como, es que pues, tu papá es un gran hombre, tú ujú, pues quién sabe, ya ves que esas cosas se brincan una generación y no sé qué. Yo digo, sí, ¿de cuándo acá Hammond es este tipazo, no? Digo, sé que ya lo había mencionado al sí. inicio, pero es de que, de dónde salió esto, no? Sí, digo, lo único es que parece, al menos me da esa impresión de la uno que Ian Malcolm y el Doctor Hammond ya se conocían, entonces a lo Ajá. mejor conocía otro lado de él, pero sí, totalmente de lo que vimos de la uno no tiene mucho sentido y aparte pues Ian Malcolm es el primero que regaña a Hammond por todo lo que querían hacer, entonces no se me hace que lo vería de esa manera. Y sí, es el sobrino, por cierto, el señor ahí de Hammond. Es el Es sobrino, no su- no el Ujú, hijo. Perdón. el Sí, sobrino. estaba seguro Y que estaba confundido yo con la relación. Dije, según ujú. yo no es su hijo. Sí. Y está raro su personaje. O sea, como que todo el tiempo está diciendo de que no, es que yo no voy a cometer los mismos errores que Hammond. Y el final de su personaje fue de que se convirtió en Hammond y hasta se lo dice Ian Malcolm de que, muy bien, ahora tú eres como John Hammond. Y es como, pues, ¿qué fue esto, no? De que un superhéroe que se está ganando su traje o su nombre o Sí. algo por el estilo. Estuvo un poco extraño lo que querían decir con ese personaje. O sea, no sé si era como de, pues bueno, o sea, está este vacío en el capital que alguien puede abusar y vino esta persona y se aprovechó de eso.
Supongo que pudo haber algo de ahí, pero pues sí, se siente muy caricaturesco, como que pues va a ser otro John Hammond y ya. Sí, sí, básicamente está llenando el vacío que dejó el original Ujú. por este nuevo rol que tiene. Me pregunto si es en parte por la edad del actor y del personaje, donde Puede ser. no hubiera sido muy realista ponerlo en estas situaciones, ¿verdad? Ujú. Como que Sí se ve muy viejito el John Hammond ahí, el Richard Attenborough en la película. Pues fue su última película esta, de hecho, ¿no? sí. Entonces, sí, sí se le nota. Sí, digo, el actor sí vivió muchos años después, falleció en el 2014, o sea, pero Ah, wow, sí pues fue bastante después. sí, pero pues ya no, como que ya no actuó y pues la verdad bien por él. Sí, que descanse. Sí, la neta no es de a huevo actuar hasta Seguir el... chambeando. Ajá. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, pero en general creo que es una película que siento que si no tuviera la original, simultáneamente tendría una opinión peor de ella al no tener relación con la original, pero creo que le afecta todavía más de que tal vez diría, bueno, pues es una película de dinosaurios, está bien, ¿verdad? Como que, pero está la original ahí haciendo una sombra gigantesca, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que aparte sí se basa mucho en la original en cuanto Ujú. a la historia y el tipo de, el arquetipo de personajes que tiene y pues las criaturas y el lore y todo. Es como de, está demasiado ligada. Es Mm. difícil que sea algo independiente por cómo está hecha. Entonces sí es difícil verla sin pensar en la original. Unos personajes que también se me hicieron como muy innecesarios y genéricos son todos estos soldados que están de repente ahí, como que sentí que solamente estuvieron ahí para agregarle más acción, más escenas de acción a la película ahí con los dinosaurios que los están baleando y que los persiguen, pues a veces el T-Rex a los humanos y a veces ellos estaban como en estas camionetas persiguiendo a dinosaurios, como que sentí que no hubo mucho que decir más que agregarle un poco de espectáculo a esta película. Sí, es algo que también me pienso mucho al final de la película. Es como, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el arco de los personajes? Por ejemplo, ¿en qué manera cambió Malcolm desde el inicio de la película al final? O sea, y siento que, por ejemplo, puedes tú ver a Grant, ¿no? En la original, pues cambió de Sí, claro. muchas maneras, ¿verdad? Ujú. Evolucionó mucho como persona. Y siento que es esa parte, es el mero mole de Steven Spielberg. Y es lo que no tiene esta película, ¿verdad? Ujú, Es ahí donde yo definitivamente. digo, híjole, ahí es donde... Ahí te faltó, carnal. Ujú, Porque está bien raro, porque luego al final tiene este discurso John Hammond de cómo debemos preservar a la naturaleza y de cómo ganamos en el sentido de que ahora vamos a dejar solos ser a estas criaturas y ya no nos vamos a interferir. Pero tienes el resto de la película, ¿no? ¿Cuánto dura? Las 2 horas antes de eso que ujú. dices, ¿y eso qué tuvo que ver con este discurso que nos está ¿Eso qué dando? tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? O Literal, sea, güey. nada que ver Literal. lo que dijo. Pudo haber sido ese el diálogo al final de la película, güey. Sí, O sí, sí, sea, sí. por ahí decías Está que muy la raro. película original estaba un poco fuera de tono. Este final tan bonito, ¿no? Riding Sí, into sí, the sí. Sunset y todo. Esta película tiene un final muy similar y todavía menos le Exacto. queda. Está muy chistoso. Sí, sí, porque, pues, o sea, en la original, pues al menos hubieron unos que se salvaron y sí lograron, pues, detener este plan maligno de hacer este parque con estas criaturas que no les importó crearlas y todo. Y aquí, pues, ¿qué fue? O sea, regresaron al T-Rex, o sea, de Ujú, que se salvaron de la destrucción del T-Rex y ya, o sea, como ujú. que no hubo mucho más que hicieran. Sí, está un poquito como los Resident Evil, ¿no? De que hubo un chorro de destrucción, pero hey, sobrevivimos, de que dos personas, ¿no? De que chido. Ujú, Eh, pretendamos que eh, este es un final feel good, ¿no? ujú, sí. Sí, no, la neta es que esta película es una de esas malas secuelas. Y Julian Moore parece tener muy mal tino para las secuelas, ¿no? Ujú, Sale en esta, sale en probablemente la peor de Hunger Games. ujú. Había mencionado la de Hannibal, ¿no? Como que De Hannibal. secuelas que son pues considerablemente peores que las originales, ¿no?
por ahí Sí. tuvo mal tino un tiempo. Y vaya que ella es buena, ¿no? Es Eso muy es buena lo raro. actriz. Digo, sé que no tiene nada que ver. Si el guión está malo, pues ni cómo hacerle, ¿verdad? Pero está curioso ahí. Yo no sé si tenía un mal agente en ese momento que le daba estos malos Maybe. proyectos o... Digo, a ver, ¿quién no quisiera trabajar? Si te dicen, oye, te está buscando Spielberg para la secuela de Jurassic No Park. se diga O sea, más. exactamente, o sea, está gratis, ¿no? Entonces, Literal. pues igual y no la culpo por eso. Sí, o sea, o la secuela de Silence of the Lambs, ¿no? Es Exacto. como, ¿quién va a decir que no a eso? Pero pues ahí Pero pues el hay Tino. que leer el guión, ¿no? También. Sí, el Tino. Ah, Sí, pues, sí, sí. este... Sí, pero pues ni hablar, digo, es una Ni película modo. de Spielberg. Así es. Cuando ahí, cuidado con lo que deseas, ¿no? Dije que quería hablar de más películas de Spielberg, pues aquí Ándale. hay una. Sí, está un poco. Monkey Pues. Paw. No, sí trae un batting average positivo en el canal porque hablamos de Jurassic Park y The Fablemans, que están buenísimas, Sí. y esta no tanto. Entonces, bien, va 2-1, ¿no? 2-1. Sí, está bien, está bien. Habrá Sí, otras sí, sí. oportunidades más adelante. Tiene muchísimas películas y muy buenas. Sí, solamente esta no es una de ellas. Sí, no. Empezamos de abajo casi con esta. Sí, la verdad, solo se me ocurre una que es peor. Pero, pues bueno, y pues díganos qué opinan de esta película, ¿no? Y si se les ocurren otras malas secuelas, creo que ese es un tema muy interesante también porque pues hay secuelas muy buenas, obviamente. El Imperio Contraataca y pues mil otras películas puedo decir, ¿no? Pero hay secuelas muy malas como esta de la que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante ver qué películas tienen buenas o malas secuelas. Y Toda la razón. muy Y hasta interesante. secuelas buenas de Spielberg, ¿no? Indiana Jones 2. Sí. Está muy buena también, ¿no? Entonces ahí Ujú. hay de todo. Sí, hay de todo. Y pues ahí díganos qué opinan en los comentarios, ¿verdad? Como siempre. Yeah. Pero bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para este episodio. Sin más por el momento, fuimos Paco Treviño y Laura Chapo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.